Jurista, ¿querés pensar como abogado? Creo que es muy obvio que sí. ¿Querés pensar como abogado? ¡Claro que sí! Jurista, ¿querés pensar como abogado? Claro que sí, campeón. Tenés que ser pesimista. ¿Qué? En este video te voy a explicar con 3 ejemplos por qué está buenísimo ser pesimista si sos abogado. Eso lo va a determinar la justicia. Pero no te preocupes porque no es como vos pensás. Un poco sí y un poco no. Enténdeme. Jurista, hiciste clic en el lugar indicado. ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Primera aclaración. No quiero que seas pesimista en espíritu. O sea, vos tenés que considerarte un jurista imparable. Vos tenés que considerarte que nadie te puede detener, que no hay fronteras, que no hay límites, que el techo es el límite, que vos podés lograr cualquier cosa que quieras en la vida. Si sos un buen abogado, si querés pensar como abogado, sí o sí tenés que tener esa mentalidad de éxito, de triunfo, de este juicio lo voy a poder ganar, de me voy a forrar de dinero. Eso es muy importante. Pero también es muy importante saber cómo piensa un pesimista cuando sos abogado por los ejemplos que vamos a ver a continuación. Entonces, es un equilibrio entre tener un espíritu positivo, pero a la vez una conciencia, una razonabilidad, un pensamiento pesimista. ¿Por qué? Porque los abogados tenemos que saber las consecuencias jurídicas de situaciones malas, de situaciones pésimas. Escúchame con el primer ejemplo. Esta información vale millones y te la voy a regalar. Si bien soy abogado laboralista y en este canal le enseño derecho laboral, durante muchísimos años, más de 10, asesoro sindicatos. Y los sindicatos básicamente a veces tienen problemas con contratos, como son los contratos de locación, los contratos de alquiler. Entonces, durante estos años también tuve que estudiar el Código Civil y Comercial de la Nación, como cualquier otro abogado, y estudié el contrato de locación. Y cuando me tocaba a mí hacer o corregir o impugnar o negociar un contrato de locación, lo primero que tenía que hacer era pensar de forma pesimista. Por ejemplo, ¿qué pasa si se prende fuego todo el inmueble? ¿Quién paga? ¿Cuánto responde cada uno? ¿Qué pasa si no se paga el alquiler? ¿Cuánto va a ser las consecuencias jurídicas, las multas, los intereses? ¿Qué pasa si no se entregan las llaves? ¿Qué pasa si...? Un montón de cosas. O sea, uno tiene que pensar de forma negativa todo lo malo que puede llegar a pasar en la vida real, esas cosas que son horrendas, que nadie quiere hablar, y ponerlas en el contrato. ¿Para qué? Para que haya reglas claras. Porque si no, lo que te puede pasar es que de repente pasen cosas en la vida real que vos no contemplaste en el contrato y haya distintos criterios para solucionar eso y haya inseguridad jurídica. No sepas bien qué es lo que va a pasar por culpa de no prever nada respecto a eso. Obvio que el Código Civil y Comercial de la Nación en un montón de cosas prevé distintas cosas, entonces hay cosas que, aunque no estén escritas en el contrato, uno sabe cómo se van a solucionar. Pero hay un montón de otras cosas que no. Entonces la idea es atajarnos y saber bien qué es lo que va a pasar si pasan todas estas cosas malísimas. ¿Se entiende? Ok, polilla. Y te dije que te iba a dar 3 ejemplos y me guardo el mejor para el final para que vos entiendas por qué es importante ser pesimista. Eso es muy importante. Yo tengo un gran video que hablo de sanciones. O sea, ¿qué pasa si un trabajador hace algo malo en el trabajo y lo sancionan? Y en este video hablo un poco del tema. ¿Por qué es importante ser pesimista cuando al trabajador le llega una sanción? Primero que nada, en ese video hablo de por qué las empresas te sancionan. Básicamente, si la empresa te quiere despedir y no pagarte un peso, lo que tiene que hacer es acumular sanciones, acumular antecedentes de disciplina. Básicamente lo que tiene que hacer la empresa es juntar un montón de antecedentes de cosas que hiciste mal, de incumplimientos, y mandarte una carta o documento por cada incumplimiento. Y en ese video explico que si vos, dentro de los 30 días corridos de que te llega eso, no impugnás la sanción, de alguna manera estás consintiendo la misma. O sea, estás diciendo, está bien, eso pasó. Y es muy difícil jurídicamente desvirtuar eso porque la ley, aunque para mí es inconstitucional, como sostengo en ese video, lo cierto es que muchos jueces van a decir, mirá, el trabajador no impugnó la sanción, así que yo la doy por bien dada esa sanción. ¿Y qué pasa?
Si se te acumulan sanciones, la empresa te puede despedir. Entonces, uno tiene que ser pesimista. Cuando al trabajador le llega la carta documento y nosotros tenemos que asesorar a ese trabajador como abogados, tenemos que pensar lo peor. Tenemos que pensar que la empresa lo quiere despedir. Lo quiere despedir con justa causa y no pagarle un peso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, impugnar la sanción. Mandar un telegrama rechazando la suspensión, indicando por qué motivos. Una persona que no es pesimista, una persona que piensa en lo mejor, podría llegar a decir cosas como, bueno, fue un error, la verdad la gente de recursos humanos me suspendió, pero sabe que no fue tan malo lo que hice y no va a pasar nada. O, bueno, me mandaron la suspensión, pero la verdad me necesitan, no me van a despedir, está todo bien, no hace falta contratar a un abogado e impugnar la sanción. No, hay que esperar lo peor. Hay que imaginarse lo peor, pero esperar lo mejor. O sea, ser positivo en cuanto a, bueno, yo quiero seguir trabajando, quiero que esté todo bien, que se solucione el conflicto, pero hay que esperar, hay que imaginarse que en realidad hay mala fe o que me están preparando una cama, como se dice acá en la Argentina, que me están preparando una causa, que básicamente quieren despedirme y no pagarme un peso. Entonces hay que prepararse para lo peor, esperar lo mejor, pero prepararse para lo peor. Hay que contestar esa impugnación. ¿Se entiende? Uno tiene que ser pesimista en cuanto a la razonabilidad. ¿Qué? ¿Por qué no lo dijeron? Pero esto no se agota acá, porque mirá este tercer ejemplo. Imagínate que estás negociando cualquier cosa. En mi caso, yo tengo un curso de negociación de acuerdos laborales, básicamente, que te voy a dejar el video acá de costado para que lo chusmees después de ver este video. Pero básicamente hablo de un montón de cosas desde el punto de vista legal, de cuándo negociar, cuándo sí, cuándo no, consejos prácticos de cómo negociar, cuánto negociar, pero también desde el punto de vista legal, qué se puede negociar, qué no se puede negociar. Pero, ¿qué es lo importante en cuanto a hay que ser pesimista, digamos? ¿Quién negocia mejor? ¿Alguien que tiene las de ganar, que está fuerte, que está bien parado? ¿O alguien que no tiene papeles, que no tiene injuria, que no tiene posibilidad de negociar nada? Claramente, el que está en una mejor posición es el que va a tener más ventaja para negociar. ¡Eres realmente un genio! Por ejemplo, una persona que la vienen maltratando en el trabajo, que encima trabaja de manera registrada parcialmente y de manera no registrada parcialmente. O sea, en castellano, trabaja en negro, que está mal dicho así, pero le pagan la mitad del sueldo de manera registrada y la mitad del sueldo de manera no registrada. Y encima le registraron una fecha posterior a la real. O sea, le registraron con fecha posterior a la real el tema de la fecha de ingreso. Entonces, hay 3 incumplimientos acá. Está el tema del maltrato laboral, el tema de que te registraron tarde y encima que te están pagando de menos de manera registrada. Esa persona, ¿cuándo va a tener una mejor posición para negociar? Si primero te manda un telegrama, te intiman los términos de la 24013, que lo explico en ese video, te manda, no sé, un inspector de trabajo, como explico en ese video que hablo de la prueba en el trabajo no registrado en la Argentina, y encima se considera despedido, manda el telegrama a la FIP, y después se sienta a negociar con vos, o si de repente se pone a negociar con el contrato vigente, y viene la empresa y te manda un telegrama de despido sin justa causa, y entonces ya es un poco tarde, se puede, pero es un poco tarde hablar de maltrato laboral, y ya no se puede hablar más de la 24013, sino que se va a hablar del artículo 1 de la 25323, que eso también lo explico en este otro video en profundidad, pero básicamente, para que no tengan que sí o sí ver ese video, la diferencia es que se va a reclamar mucho menos plata, va a ser mucho menos contundente el tema del maltrato laboral. Dicho en castellano, ser pesimista, prepararte para lo peor, te hace estar más fuerte en la negociación. Porque uno tiene que negociar pensando de que no va a haber acuerdo. Después tratar de hacer acuerdos, o sea, tratar de conciliar en lo posible. Pero uno tiene que sentarse a negociar haciendo los papeles de la mejor manera, considerarse despedido con lo mejor que uno tiene, básicamente, para después estar mejor al momento de negociar. O sea, no hacer mal el intercambio telegráfico o hacerlo flojo, total, después negocio este acuerdo y listo. Sino, no, prepararse para lo peor, juntar prueba, prepararse para ir a juicio. Después sí tratar de negociar, pero prepararse para lo peor. Hay que ser
pesimista en el buen sentido. Después, obvio que hay que ser positivo en cuanto este juicio lo voy a ganar, lo voy a llegar hasta las últimas circunstancias, lo voy a cobrar, lo voy a aprobar. En eso sí hay que ser positivo, pero hay que pensar cuál es la peor situación. O sea, me llega el caso, este trabajador con estas 3 injurias, que lo registraron tarde, hay maltrato laboral y encima le pagan de manera no registrada. Ser pesimista es decir, no, este juicio la verdad no lo puedo probar, este juicio la verdad no lo voy a agarrar porque no me animo a litigar, no lo voy a agarrar porque no sé si la empresa lo va a poder pagar, no sé. Bueno, ser pesimista y tener dudas de uno mismo está malísimo, no lo recomiendo. Eso no es pensar como abogado, claramente. Un abogado tiene que pensar de manera exitosa, pero tampoco hay que decir, bueno, hago todo de cualquier manera, total, después hago un acuerdo y listo. No, hay que prepararse para lo peor, hay que hacer el mejor telegrama, hay que hacer la mejor demanda, hay que hacer la mejor prueba, hay que laburar de la mejor forma. ¿Por qué? Porque ahí vas a estar mejor parado para negociar el mejor acuerdo posible. Y si vos todavía no tenés toda esa seguridad y te querés dedicar al derecho laboral argentino y querés aprender a pensar como abogado, te invito a la Academia de Juristas. La Academia de Juristas es un grupo de estudios que creé básicamente donde todos los martes del año, salvo feriado, feria, enfermedad, etc., nos juntamos a las 7 de la tarde y yo les enseño a hacer su primer intercambio telegráfico, a hacer su primera demanda, a hacer sus primeras liquidaciones, contesto preguntas en vivo de ustedes todos los martes a las 7 de la tarde. Y no solo eso, sino que todas las clases que se van dando se van guardando y se van subiendo al campus para que ustedes las puedan ver una y otra vez, y si ese martes no pudieron, la vean después, que ustedes se pueden descargar mis telegramas, mis cartas de documento, mis programas para hacer las liquidaciones, básicamente donde me convierten a mí en su mentor en este camino de la práctica del derecho laboral argentino. Y está todo más barato que una pizza a la calabresa por mes. Estoy cobrando el 10% de un UMA en los términos de la ley de honorarios. En este momento, a diciembre del 2022, son 1.040 pesos. O sea, es muy poco en relación a todas las ventajas y todo el contenido de valor que hay. O sea, es una inversión que no te vas a arrepentir ni un poco. Voy a empezar a poner testimonios de la gente. Si vos sos parte de la academia, por favor, poné en los mensajitos de este video, porque la verdad estoy dando un montón de valor que yo aprendí en los últimos 10 años para vos, para que aprendas de la mejor forma posible, porque no se aprende del día a la noche, de un día para el otro, a pensar como abogado. Es un proceso y para eso hay que ejercitar la mente. Pero bueno, después de ver este video ya sabés que tenés que ser pesimista. No en el mal sentido, sino que te tenés que preparar para lo peor y esperar lo mejor, claramente. Después esperemos que nos ofrezcan un montón de plata en el acuerdo, pero nos vamos a preparar para que no haya plata en el acuerdo. Nos vamos a preparar para ir a juicio, vamos a preproducir prueba, vamos a estar muy bien en los papeles, en el intercambio telegráfico. Hay que pensar como abogado. Si te gustó este video, compartíselo a un amigo que le vaya a servir. Y yo me despido y nos vemos en el próximo. Jurista, hiciste clic en el lugar indicado.